Capítulo 3. Mi llegada a los escenarios. Ya dejada a un lado la historia con Yurena, tiempo después me decidí por buscar una mejor forma de expresar lo que sentía en mi interior. Maquillarme, dejarme el pelo suelto y ese tipo de aspectos no me terminaban de llenar. Pensé y valoré opciones, entre las que aún no aparecía la idea de la transexualidad. Para nada, ni remotamente. Comencé a darme cuenta de que quería hacerme artista, deseaba florecer y tenía decidido cómo y gracias a qué. Si alguna vez resaltaba a nivel mediático, sería por mis aptitudes y capacidades, por lo que tuviese que ofrecer. Por eso tuve claro que jamás volvería a tocar el tema de Yurena. Me incliné por el transformismo. Pensándolo fríamente, ahora me doy cuenta de que quizá lo más esperable, no voy a decir lo más lógico, es que después de todo el sufrimiento que estaba pasando en mi vida, decidiese enfocarme profesional y personalmente hacia un futuro lo más íntimo posible. Quiero decir, todo lo contrario a una vida en el mundo artístico y de transformismo en salas. Pero no fue así. Llegué a una conclusión. O vivo conforme siento, o me muero. Con esto quiero decir que en algún momento contemplé la idea de acabar con mi vida. Suicidarme, sí. Sé que la palabra puede sonar fuerte a oídos de muchas personas, pero es que esa es la realidad. Afortunadamente no lo hice. Llegó el momento en que decidí dejar los estudios cuando tenía 16 años. Sentí la necesidad de alejarme de ese entorno en el que no dejaba de sufrir rechazo y bullying y comencé a actuar. Quiero matizar que en este inicio como transformista alternaba las actuaciones con estudios durante el día para conseguir obtener el graduado escolar en Colmenar Viejo, un pueblo al norte de Madrid, muy cerca de mi Alcobendas natal. El primer dinero que gané fue en el transformismo. Comencé en una sala Anoit, en la calle Hortaleza. Mi nombre artístico era Richie Bastante y cobraba 150 euros por actuación. Me sentía feliz, encantada con mis primeros pasos. Las razones de esta felicidad tenían que ver con dos aspectos. Por supuesto, uno era el económico y profesional, pero no el único. Conseguía introducirme en el mundo artístico, pero eso, además, me permitía sacar al exterior el lado femenino que yo tenía dentro. Ahí estaba el núcleo de la cuestión. Nova comenzaba a exteriorizarse. El problema es que, en realidad, Nova seguía muriendo cada noche. Sí, digo estas palabras porque reflejan a la perfección mi realidad de esos años. Mis actuaciones tenían un tiempo, lógicamente, después del cual volvía a mi camerino y me quitaba la peluca, los tacones y vestidos, y dejaba de ser lo que quería, una mujer, para volver a darle vida a Ricardo Bastante. Recuerdo la ilusión de aquellos momentos mezclada con esa insatisfacción después de cada actuación. Me trae muchos recuerdos todo aquello. La calle Atocha en Madrid fue una de las que marcó mis inicios artísticos. Quizá a alguien le pueda parecer una nimiedad, pero allí se ubicaba una tienda que no olvido y que a día de hoy sigue existiendo en el número 41. Selina Casado es su nombre. El dinero que ganaba al principio lo invertía en mi vestuario y mis pelucas, las cuales las compraba ahí en esa tienda. En la actualidad visito aún este establecimiento, mucho más puntualmente que en aquellos años, pero me trae muy buenos recuerdos. Por ejemplo, es pensar en ese lugar y traer de nuevo a la mente cómo fue la primera peluca que compré para mi estreno actuando. Era cardada negra con mechas rojas. Me deslumbró. De hecho, con esos colores fue como aparecí por primera vez ya siendo Nova en televisión. El maquillaje para mis actuaciones lo adquiría en otro lugar, en la tienda de productos profesionales para cine, teatro y televisión llamada Lovell, situada en la calle Libertad. Quizá a alguien pueda sonarle el nombre. Sé que muchos artistas y personas pertenecientes al mundo de la televisión y el cine acuden allí. Lo que voy a decir igual hace que muchas se me echen encima. Lo siento, a mí me hace reír. El maquillaje de esta tienda supera con creces al de MAC. Y por supuesto a los famosos contouring de las Kardashian. Respecto a mi vestuario, por aquel entonces no tenía diseñador de cabecera.
Era muy pronto aún. Sentía devoción por una tienda situada en la calle Colón, posteriormente trasladada a la calle Fuencarral muy cerquita, en Touch Me. Adquirí muchos de mis diseños esos años, pero también para mis apariciones posteriores en programas como ¿Dónde estás, corazón? Llegaba a ese lugar y toda la ropa era de mi gusto. Me costaba tiempo decidir qué modelo era el que quería llevar. Tenían un corte gótico. Posteriormente conocí a Cayo de Orleans, mi diseñador de ropa por excelencia en la etapa televisiva de Nova. Sus diseños me conquistaron. Él también elaboraba ropa a artistas como La Prohibida, Malena Gracia y Carmen Extravaganza, entre otros. ¡Qué recuerdos! Vivía en la calle del Carmen de Madrid, en pleno centro. Seguro que muchos de ustedes sabrán de qué lugar en concreto hablo si les digo que ahí se encuentra la administración de Lotería Doña Manolita. Mantuvimos una relación profesional y de amistad por años, hasta que tristemente falleció. Tenía unos perritos adorables, se volvían locos de contentos cada vez que acudían a las pruebas de vestuario. Cayo siempre me trató con mucho cariño, tanto a mí como a mi madre Merche. Era aparecer en su casa y ya tenía el café con leche preparado, mi bebida favorita. Le conocí por medio de las artistas Diosa y Malicha, que también se hacían vestidos con él. Sin embargo, como en todo, hay un lado amable, pero otro menos dulce, más agrio. Aunque todo esto lo recuerdo con una sonrisa en la cara, no puedo decir lo mismo del 100% de mis compañeras transformistas. Hay muchas a las que aún conservo en mi mente con un sentimiento de cariño. Otras pasaron por mi vida sin dejar huella, pero por desgracia las hubo malas. A su favor, quiero compartir una idea que siempre he defendido. No hay gente buena ni mala en la vida. Hay personas que hacen cosas buenas o malas en determinados momentos. Afirmo rotundamente lo que quizá pueda parecer impensable para algunos, y es que sentí prejuicios por parte de algunas de ellas hacia mí. Teniendo en cuenta que en aquellos años seguíamos el mismo camino en la vida, no podía entender que esto sucediese. ¿Prejuicios hacia una persona que recorre los mismos pasos que tú? Decidí intentar aclarar el verdadero motivo. Después de analizar las cosas, los detalles y lo que sucedía, llegué a una conclusión que quedó clara. Me di cuenta de que todo se debía a la anterior polémica con Tamara. Aquello que yo había apartado de mi vida comenzaba a repercutir en mi presente de entonces. Sin embargo, ahí no quedaba todo. Ya no solo hacia mí, sino en general, se respiraba una rivalidad inmensa entre todas ellas. Fui fuerte y decidí esforzarme por mantenerme al margen, y no dejé que condicionara ni un solo segundo mi vida como transformista. Mi objetivo era continuar creciendo como artista, ir labrando mi camino pasito a pasito y luchar por triunfar y por seguir ganando un poco de dinero. Yo no fumaba ni bebía alcohol. Por aquel entonces el humo de la sala se me clavaba en la garganta. Además de la sala que anteriormente mencioné donde yo trabajaba, visitaba otras como espectadora. Me gustaba informarme y ver cómo evolucionaba ese mundo. En algunos momentos vi cosas en ellas que aún hoy en día me recorre un escalofrío por el cuerpo cuando las recuerdo. En algunos de estos lugares te encontrabas de bruces con la parte más oscura del universo artístico del que les hablo, quizá más que oscura, oculta al exterior. Quiero decir, por ejemplo, que a veces me asustaba un poco tener que usar los aseos, pues jamás había visto chicos con esas actitudes sexuales entre ellos. Reconozco que sentía un escalofrío al presenciar ciertas escenas. Me daba mucho reparo entrar allí y encontrarme con todo ello. Me veo a mí misma en mis recuerdos intentando aguantar las ganas de orinar el máximo tiempo que me era posible. En general, en la sala Anoit estuve contenta. Sabía que no era el lugar donde quería seguir por mucho tiempo, pero siempre me mostraba agradecida de que me dejaran trabajar allí, tanto con el dueño como con mis compañeras. Era una bebita al lado de las imitadoras de Rocío Jurado e Isabel Pantoja, que superaban los 40 años y estaban curtidas en 1000 batallas. Tenían muchas tablas. A pesar de ello, cada noche me salía de dentro dar las gracias al público asistente por el cariño,
pero lo sentía de verdad. No era la típica frase que se dice al final de cada concierto. Sus aplausos me daban fuerzas para superar la tensión entre compañeras y la rivalidad que antes mencioné. Me gusta ser clara y concreta, por lo que voy a relatar una situación que viví en aquel momento. Yo iba a actuar esa noche. Me sentía feliz. Esa era la verdad. Abrí la puerta de mi camerino y entré. Mis ojos se abrieron de golpe al ver lo que tenía delante. Era increíble pero cierto. Mi peluca, con la que tenía que salir al escenario un rato después, estaba llena de chicles. No puedo ni quiero negarlo. Eso me desestabilizó mucho. Tuve que buscar una solución y fue cardar mi melena hasta la saciedad y aparecer sin peluca. Pero el hecho no quedó ahí. Después de solucionarlo todo y aparecer ante el público, seguía escuchando las risas de las culpables a un lado del escenario. Después de actuar, acudí a la barra para beber un refresco. Allí había bastante gente, pero fui a parar justo al lado de un chico en concreto. Al principio ni me percaté de él. Era uno más de los asistentes. Sin embargo, de repente se dirigió a mí y me propuso un intercambio de sexo por dinero. ¡Sorpresa! Era la primera vez que me sucedía esto en mi vida. Ni qué decir tiene, con lo joven que yo era, que quedé totalmente escandalizada. Además, si hubiese sido un joven atractivo, quizá me habría resultado menos traumática la situación. Pero es que en este caso el chico no me llamaba la atención lo más mínimo. Siendo sincera, me pareció un auténtico baboso, y por el modo con el que se dirigió a mí, solamente logró provocarme náuseas. Le respondí de una forma airada. Yo soy artista, no prostituta. Búsquese a otra, que en la calle hay muchas. Evidentemente él no iba a quedarse callado. Recuerdo que soltó una carcajada y me respondió lo siguiente con una seguridad absoluta de que eso iba a pasarme. Te queda mucho por tragar y terminarás haciéndolo como todas. No salía de mi asombro. Afortunadamente se equivocó. Mi madre fue mi apoyo para sobrellevar la parte más dura del mundo artístico. También mi abuela Conchi me acompañó en algunas de mis actuaciones. Ambas me ayudaban en los camerinos con el vestuario y cosían en casa la ropa que necesitaba arreglos. Esto que voy a decir le parecerá una obviedad a los artistas que escuchen estas palabras, pero no solo a los transformistas. También muchos actores, actrices, cantantes, presentadores y modelos me darán la razón. El mundo del espectáculo no es un mundo de luz y color con alfombras de rosas. Mucho menos cuando empiezas desde abajo como yo. Mi mamá, además de arreglarme la ropa, me animaba para no decaer y continuar con mi objetivo. Por ejemplo, nunca olvidaré lo mucho que me ayudó con un fuerte trauma de esos años. El vello facial me angustiaba sobremanera. Debido al desarrollo y al crecimiento, como cualquier persona, comenzaba a ser muy evidente la barba. Me preocupaba muchísimo. Me atormentaba en demasía porque era un signo de masculinidad muy marcado. No podía soportarlo. El pelo me crecía muy fuerte y cerrado, y rasurarme a menudo con la cuchilla me irritaba mucho la piel del rostro. Lo pasaba realmente mal, y soñaba con tener un cutis aterciopelado como Bill, el intérprete del grupo Tokyo Hotel, de quien tenía un póster en el armario de mi dormitorio. Encontramos entre mi madre y yo la solución a este trauma: la cera. Me salían granos en la cara por arrancar el pelo de raíz, pero me compensaba porque sentía el alivio de no verme un solo pelo durante 15 largos días. Era tan importante para mí. Me sirvió durante un tiempo, pero no podía estar así por siempre. Por suerte, Vicen llegó a mi vida para traerme la mejor idea. Vicen era una compañera transformista. Me recomendó el maquillaje en barra Paint Stick, y para mí fue todo un descubrimiento. Me encanta recordar esto porque Vincent era muy natural, y su desparpajo me hace sonreír. Sus palabras fueron más o menos estas: Nena, esto lo usamos todas. Si te atormenta el pelo de la cara, ponte el Paint Stick. Anda, corre a comprártelo y maquíllate como Dios manda. Bendita recomendación la de esa compañera. Siempre la estaré agradecida. Mi camino en la sala Anoit iba llegando a su fin.
Me daba cuenta porque cada vez era más evidente. En este lugar todas mis compañeras solían interpretar imitaciones de artistas de copla y tonadilleras en un ambiente folclórico. Todo era muy diferente a mi estilo. Yo me decantaba más por Fangoria, Cher y Tamara. No encajaba. Cada vez que aparecía en el escenario, mis compañeras lo vivían como un desentone total con el resto del espectáculo. Me recriminaban que no me adaptase un poco al estilo de todas ellas y que no eligiese artistas como Rocío Jurado o Falete. Era imposible. Yo era Richie bastante, y por aquel entonces ya tenía mi forma de interpretar y mi propio estilo. No voy a negar que entiendo que mis compañeras se molestaran conmigo. Ellas me decían que rompía con la línea musical del local. Nunca me cerré en banda a hablar con ellas. De hecho, les explicaba mi parecer y mi forma de ver las cosas, tratando de que me comprendiesen, pero me veían como una persona malcriada. Me cansé de intentar llegar a un entendimiento y comencé a centrarme en trabajar atendiendo a que la gente me aplaudía con fuerza y a que el dueño del local siempre me decía que estaba contento conmigo. En estos años tenía la costumbre de salir a pasear por Madrid. En la sala conocía a artistas dispares, personas de campos y mundos distintos, a veces muy lejanos entre sí. Pero me gustaba también el Madrid de día. Mis excursiones por Madrid lo llamo yo. En una de estas ocasiones conocí a los dueños de una tienda de cine y cómics que tenía por nombre Cine Cult y que nunca olvidaré. Estaba situada en la calle Manzana de Madrid. Los dueños se llamaban Ivón Jimeno y Jaime. Terminamos construyendo una buena relación de amistad. Todo comenzó porque un día me decidí a entrar en su negocio. Iba muy feliz dado que mi intención era comprar una película de terror de serie B llamada The Burning, la cual llevaba ahorrando meses para poder adquirir. Ellos me conocían de televisión tras la polémica vivida con Tamara y les cautivaron los arrestos que tenía para exponerme con esa imagen tan ambigua, cargada de maquillaje y bisutería, sin aparente temor a lo que pudieran decir los demás. Eran muy amables y simpáticos, y cuando pagué la película y me disponía a marcharme, me pidieron que me sacara una fotografía con ellos. Así comenzó todo. Entre risas y algunas confidencias, intercambiamos los números de teléfono. Poco a poco fuimos compartiendo reuniones y nos vimos en bastantes ocasiones para picar algo o merendar. En esas largas conversaciones, entre otras cosas, nos contábamos nuestra historia. Les comenté mi deseo de tener temas propios con los que poder trabajar y cuáles eran mis inquietudes artísticas. Les hablé de mis actuaciones en Chueca y ellos se animaron a venir a verme en varios momentos. Teníamos en común una fuerte afición por el cine y la música. Fueron amigos de verdad y les recuerdo con mucho cariño. Para mi sorpresa, ya dicen que nunca se sabe, ellos fueron los que me propusieron la grabación de mi primera maqueta. Se titularía Diva. Además, compusieron y produjeron mi primer disco, con versiones de los años 80 de grupos como Model Talking, Pet Shop Boys y Sabrina Salermo. Las bases musicales tenían letras originales que ellos mismos escribieron para mí. Fueron varias las tardes en las que mientras tomábamos una taza de té Earl Grey, escuchábamos música de Divine y Estefanía de Mónaco. Componían las canciones con los ingredientes que yo misma deseaba que estuvieran presentes en las letras. Siempre he puesto fe en los demás y he tenido la mente muy abierta a recibir ideas y puntos de vista. El resultado fueron letras con un mensaje muy reivindicativo y en pro de la libertad, que era lo que quería transmitir en un escenario. Con esto conseguí algo que siempre había soñado. Recuerdo aquello como un momento de extrema felicidad, la posibilidad de interpretar en directo mis propios temas. Di el paso, enorme en aquel tiempo, de hacer playbacks de otros a cantar lo mío, por decirlo así, en los locales y salas en los que trabajaba. Para mi sorpresa, mi camino musical con estos temas no acabó ahí. Aunque en aquel entonces ni se me pasaba por la cabeza la idea, al final sucedió.
Las televisiones me dieron la oportunidad de interpretarlas en directo. Las canciones incluidas en la maqueta llevaban por título Así soy, aquí estoy, Diva, Tentación, La solución y 2 remixes para discotecas. Mientras todo esto sucedía, Richie continuaba actuando en la sala Anoit, aquí en Madrid. Como ya he comentado, deseaba que esta etapa de mi vida concluyese, dado que el ambiente entre compañeras cada vez era más complejo. Afortunadamente, en este periodo yo ya había conseguido ir más allá y alternaba esta sala con contrataciones puntuales en fiestas privadas. Recuerdo que aunque en la mayoría de ocasiones las personas que me llamaban pertenecían al colectivo LGTBI, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, hubo ocasiones en que no. En concreto, se me viene a la memoria la llamada de teléfono de una pareja de heterosexuales que hablaron conmigo para que actuase en su despedida de soltero. Me encantó. Me sentí comodísima. Una vez finalizada la grabación del disco quedé muy contenta, rozando casi la felicidad. Por fin podía dejar de interpretar playbacks de otros artistas y tener temas propios para siempre. Por supuesto, soy consciente de que eran temas conocidos ya por el público en boca de otros cantantes, pero se trataba de versiones mías, adaptadas a mí, preparadas para mí. Sentía que con ellas podía conseguir lo que me propusiera, y hacia ello me enfoqué. Quería tener mi propia línea como transformista. Quizá esto que voy a decir pueda sonar ligeramente engreído, o hasta para algunos pueda rozar la soberbia. Pero no es así. Cualquier persona que se haya propuesto destacar en un ámbito, porque crea que puede hacerlo, habrá pensado lo que yo en aquel instante de mi vida. Quiero marcar un antes y un después. Una vez estaba todo listo, llegó el esperado momento. Me temblaban las manos y mi corazón latía a 1000 revoluciones, exagerando un poquito. Esa noche actué con mi maqueta por primera vez. Nunca olvidaré ese momento por lo que supuso profesionalmente en ese día, pero sobre todo por lo que me iba a traer en el futuro. Sin saberlo ni poderlo imaginar, entre el público se encontraban personas del equipo del programa DEC. Terminé mi actuación y cuando lo consideré oportuno me retiré y me marché para casa, aún ignorante de lo que estaba por llegar. Al día siguiente, en el que parecía iba a ser un día normal como el resto, mi teléfono sonó. Recibí una llamada de nada más y nada menos que la productora Cuarzo para proponerme acudir al plató de ¿Dónde estás, corazón?, a presentar mi canción en directo. Me ofrecieron mis primeros 3000 euros en forma de cheque y sentí una emoción inmensa. No dudé ni un momento. Sabía que interpretarla en televisión suponía una oportunidad increíble para presentarme en sociedad como artista y desligarme de la problemática con Tamara, que aún estaba muy reciente. Esa misma semana también firmé mi contrato con el programa nocturno de la competencia que llevaba por nombre TNT de Telecinco. Ahí acudí a presentar la misma canción del disco días después de DEC. He de decir que a pesar de ser una persona prácticamente nueva en un plató de televisión, dado que era la primera vez que asistía como profesional invitada, me sentí muy bien, querida y respetada. Recuerdo con ilusión, es algo que nunca se me borrará de la cabeza, como en mi vídeo de presentación de esa noche en DEC, nombre que luego se daría a Dónde estás, corazón, mostraron imágenes de Alaska y Marilyn Manson con un mensaje que decía: idénticos, extravagantes, modernos y originales, pero ninguno se parece a él. Seguidamente daban paso a imágenes mías maquillándome en los camerinos de la cadena. Me sentí brillar. Esa noche, al terminar mi actuación, el propio Jaime Cantizano me dedicó en directo unas palabras muy generosas, destacando mi valentía a pesar de la juventud, por encima de lo que dijeran unos y otros. Me hizo muy feliz. Jaime siempre era muy educado y neutral con los personajes que entrevistaba, y sentí aquello como un gesto de arropo inmenso. El hecho de que se pronunciara de esa forma tan favorable hacía este primer momento mío como artista en una esfera tan pública como era la televisión, lo valoré mucho. Palabras de Oscar. El agradecimiento que Nova siente es perfectamente palpable al escuchar y observar la forma en que narra estos recuerdos. Las palabras de Jaime aún provocan un vuelco en ella y hacen que se le erice el pelo.
Quiero aprovechar para matizar que como espectador de su relato y testigo de primera línea de los gestos, emociones y sentimientos que salen de ella al confiarme cada minuto de su vida, en esta ocasión puedo asegurar que esta gratitud se extiende a los medios de comunicación en general por brindarle la oportunidad de convertirse en un personaje público y reconocido en la pequeña pantalla para el gran público. Aquello marcó a la nova de la actualidad y contribuyó a su composición actual. No puedo evitar sonreír con mucho cariño al recordar un detalle. Mi imagen por aquel entonces era una mezcla entre Almodóvar y Divine. Cuando hoy en día veo imágenes de esa etapa, solo puedo exclamar: ¿qué cojones tenías, pequeña? Una vez aparecí en DEC, a mi vida llegaron cambios cada vez más dirigidos al gran público. Unos días después mi teléfono volvió a sonar y se pusieron en contacto conmigo para contratar una gala cerca de la Gran Vía de Madrid, en la sala Pink Flamingos. Se trataba de una fiesta nocturna, Uateque Tea Dance, que reunía lo más moderno de la removida madrileña en aquel momento. Como imagino que algunos de ustedes desconozcan el significado de este término, removida fue como se denominó a los artistas que despuntábamos en aquella época. La fiesta tuvo un gran éxito. Aún guardo con cariño el flyer promocional de ese día que me anunciaba como un joven talento del panorama underground. En el libro físico lo puedes encontrar. Recuerdo que por aquel entonces me sentí muy orgulloso, porque Richie Bastante comenzaba a despuntar. Los asistentes al concierto me pidieron mis primeras fotos y autógrafos, lo cual me hizo sentir un reconocimiento que nunca antes había experimentado. La repercusión alcanzada con mis dos apariciones en los principales prime time nocturnos de aquella época congregaron a muchas personas esa noche que me aplaudían y valoraban mi trabajo. Además, poder actuar tan cerquita de la Gran Vía madrileña me llenaba de orgullo. ¿Por qué? Pues el motivo era algo personal, una idea, una concepción de la Gran Vía que me acompañaba desde mi infancia. Para mí, además de la arteria principal de la capital, era la calle de artistas y la asociaba con todo lo bueno, todo el brillo que necesitaba en ese momento. Sabía que en ella habían vivido hasta hacía unos años grandes, como Concha Piquer, por ejemplo. Ahí también fue donde coincidí con la persona que luego sería un referente para mí en cuanto a lucha por lo que uno mismo quiere y a la persecución de los sueños a pesar de las dificultades por la época y el entorno. Doña Carmen de Mairena. Muchos de ustedes sabrán que era aquí en Gran Vía donde hasta hace unos años se celebraba el desfile del orgullo gay, antes de cambiar la ubicación al Paseo del Prado, donde tiene lugar hoy en día. Recuerdo que yo aún era menor de edad. Los platós estaban todavía a años de distancia cuando acudí al desfile. Paseaba por Gran Vía cuando, por sorpresa, vi a doña Carmen de Mairena sentada en una terraza de un bar junto a un gran amigo, Sebas, en el que luego me detendré. Me acerqué a Carmen, y al verme, de su boca salieron una serie de palabras que en ese momento me escandalizaron, pero que mostraban la sabiduría que siempre le acompañó. Concretamente, comentó en voz alta a su acompañando, mirándome a mí: «Este es uno de los míos». Pueden imaginarse ustedes lo que sentí al escucharle decir esto. Ella lo dijo sin maldad ninguna. Incluso recuerdo complicidad en la mirada y la sonrisa. Tenía toda la razón. Pero yo por aquel entonces, Richie Bastante, estaba inmerso en la etapa de negación. La frase que me acompañaba en aquel momento siempre que la transexualidad rondaba mi mente, bien en la intimidad o en situaciones como la de Carmen, volvió a mi cabeza. No, no es cierto. Soy homosexual con una apariencia ambigua. Por todo esto, la Gran Vía me marcó de forma distinta, al igual que el barrio de Chueca en general. Me daban energía. En aquel concierto, en la Guateque Tea Dance, mi abuela Concha estaba feliz, pletórica, en primera fila, aplaudiendo junto a mi madre y a mi tía Yolanda. Guardo muy buenos recuerdos de toda esa noche. Además, como digo, de ser la primera actuación tras aparecer en televisión, por lo que pude ver el cariño de la gente, tuve la oportunidad de conocer a personas muy interesantes. Quiero destacar, por ejemplo, el trato en el camerino con la prohibida.
Nos admirábamos mutuamente. Esa es mi conclusión tras disfrutar con ella de un largo tiempo de tertulia. También compartir risas y conversaciones con la divertida Terremoto de Alcorcón, la cual siempre despertó mi simpatía. Es una gran artista. Solamente hay que ver el éxito que ha tenido hace escasamente unos meses en una de las ediciones del programa Tu cara me suena, de elevada repercusión social aquí en España. Por último, quiero puntualizar que para este evento me contrató Vulcanito, Carlos Barea. Me dio una gran oportunidad. Sigue siendo amigo mío en la actualidad. Cada día que pasaba me sentía más feliz, más realizada profesionalmente y muy ilusionada a nivel personal, pues podía desenvolverme en un ambiente de libertad y respeto, alejado del rechazo que despertaba mi aspecto durante el resto del día. Más allá de este mundo, en mi día a día, tenía que seguir enfrentando reacciones negativas por parte de la sociedad al verme, especialmente en Alcobendas, donde yo residía por aquel entonces. En Madrid capital era distinto. Siempre noté una gran diferencia como del agua al vino. Mi trayectoria como artista despegaba y avanzaba paso a paso, y concluí que tenía que ser accesible para aquellas personas o medios que quisieran contar conmigo para actuaciones o platós de televisión. Tras pensarlo y visualizarlo en mi mente, me decidí a crear mi página web. Lógicamente, en ella había una sección de contratación. De esta forma conseguí muchos de mis trabajos. Quería mostrarme en la web tal y como era, con una imagen real de mí, por lo que valoré realizarme fotos para mostrarme allí. Elegí un fotógrafo que me transmitió confianza y complicidad. Su nombre es Álvaro Sola, malagueño. Quizá a algunos de ustedes no les suene el nombre de pila, pero el artístico, Akhenaton, puede que sí. La realidad es que estrené la página web con una gran ilusión. Incluí también una agenda con el calendario de mis actuaciones, el listado de canciones para poder descargarlas en la Fan Zone y una sección de Fans Club que estaba presidida por mi querido amigo José Vulcano. Mi reconocimiento como persona popular y como artista seguía creciendo, lo cual conllevaba un mayor número de trabajos a mi alcance. Cerrábamos actuaciones semanales para despedidas de soltero, eventos privados y amadrinamiento de discotecas de Barcelona y Granada. Fui la madrina de la discoteca Zoo en su 7º aniversario, donde cobré 2.500 euros por bolo y actué en el Pop Bar de Barcelona en la conocida Sala Ratzmatats. Revistas como Teleindiscreta y diarios como diarios digitales LGTBI como Chueca comenzaban a ponerse en contacto conmigo para entrevistarme. Querían conocer y dar cobertura a Richie Bastante como artista y transformista y darme mi lugar como personaje con vida propia. Como soy una persona 100% sincera y realista, me niego a no tratar o evitar determinados aspectos referente a este incremento del reconocimiento como artista. Me refiero a la parte económica. Lógicamente, el éxito conllevó un aumento de mis ingresos. Fue en este momento de mi vida cuando cerré otro contrato con una cadena de televisión nacional, Telecinco, para interpretar mi canción. Los nervios y la ilusión invadieron mi cuerpo. Conseguí elevar mi caché a los 5.000 euros. Previamente habían sido 3.000, como mencioné unas páginas atrás. Todo parecía ir viento en popa, y yo me sentía tremendamente llena. Esa misma semana se pusieron en contacto conmigo del programa Artiles y Cía, que era emitido en el Canal 7 de Madrid, cadena local de la que José Frade era el director por aquel entonces. También del programa Love Zapping de Telecinco, donde interpreté a capela un fragmento de la canción Touch Me de la cantante Samantha Fox. Mi éxito en aquel momento, para algunos escaso, para mí suficiente y maravilloso, tuvo un lado dulce y otro amargo. No es la primera vez que menciono esta dualidad. Siempre hay personas que te apoyan y te siguen con cariño, con admiración, curiosidad y respeto, pero otras no. La parte negativa es algo que me ha acompañado toda la vida. Siempre he sido una persona acostumbrada a luchar y en ese momento no iba a ser menos. No me importaban las opiniones negativas en cuanto a todo lo que podía decirse de mí por aquel entonces. Se me criticaba mucho por el hecho de no tener una gran voz, lo cual no puedo negar. Soy perfectamente consciente de que no canto como Montserrat Caballé o mi admirada Cher, pero para mí un artista no es solamente una voz. Un artista tiene que trascender, divertir y tener una personalidad propia que cautive al público. Debe ser capaz de generar controversia. Yo conocía perfectamente mis limitaciones. No pretendía ser María Calas.
mi territorio en el arte underground y desde el minuto uno me enfoqué hacia eso. He de reconocer que algunas de las críticas me provocaban incluso alguna carcajada. Aunque pueda parecer increíble, me criticaban por cantar en playback. ¿Cómo me atrevía?, decían. No me preocupaba lo más mínimo, porque a la hora de criticar algunos se apoyan en cualquier cosa. No seré yo quien cite la innumerable lista de cantantes que utilizan el playback en sus actuaciones. Muchos artistas lo hacían, lo hacen y lo harán prácticamente todos. Ni que lo hubiera inventado yo. Es algo que ha acompañado al mundo musical desde hace ya unas cuantas décadas. Conseguí superar otra de las críticas que me hacían en aquel momento de crecimiento musical. Muchas personas utilizaban como arma arrojadiza que me expresase en un tono similar al de Tamara o incluso que adoptara ciertos looks que ella había llevado anteriormente. No me importaba. Tenía muy claro la influencia positiva que ella había tenido en mi persona y en mi manera de entender el arte. A pesar de los conflictos ajenos a nuestras facetas artísticas, seguía admirándola como artista. No me avergonzaba que su influencia estética estuviera presente de algún modo en la mía. Todo lo contrario. Era y es motivo de orgullo. Me era indiferente si se entendía desde fuera o no. Mi madre. De nuevo vuelve a aparecer en mi relato. ¿Cómo no? Ella disfrutaba al verme tan feliz en estos momentos, sin los problemas que arrastraba tiempo atrás por la presión vivida en el entorno escolar. Por aquel entonces se me preguntaba en directo si yo era hombre o mujer, y al definirme como un chico gay la gente no terminaba de comprender el cóctel que suponía Richie Bastante y toda su fachada externa. Entiendo perfectamente el revuelo que suscitaba mi caso. La sociedad te pide que te definas claramente, pero aún no estaba preparada para dar el gran paso, o por lo menos eso es lo que sentía. Era pensar en transexualidad y me echaba a temblar. He salido del armario 2 veces, primero como gay y más tarde como transexual. Poco a poco se me estaba empezando a aceptar como gay en mi entorno y en el mundo artístico, pero yo no era Richie Bastante en realidad. Mi vida era una doble faceta, una interior y una exterior. Por fuera y para la sociedad era Richie, pero en mi interior sentía a otra persona. Dentro de mí cada vez ganaba más fuerza nova. Era una realidad. El problema eran el miedo y la inseguridad que sentía con solo plantearme la idea de comenzar con el cambio que años después ha dado lugar a mi yo actual. Ambos tenían mucha más fuerza que mi deseo por ser yo misma de una vez por todas. Además, al ser conocido y famoso, todo el mundo construye una concepción propia de tu persona, lo cual entiendo y veo perfectamente normal, porque te expones. Ahí algo de mí fallaba para la gran masa de la población, algo no estaba bien, no encajaba. Cada vez era más evidente dentro de mí que Richie estaba condenado a desaparecer, tarde o temprano. Solo se trataba del paso previo a reafirmar lo que sentía realmente, ser una mujer. Richie de momento funcionaba. Dejé el transformismo de calle, digamos, por 150 euros, para pasar a amadrinar eventos en España, ya por unos cuantos miles de euros. Pero mi vida no iba a terminar ahí, sino que simplemente había dado sus primeros pasos y continuaba avanzando. Seguía creciendo hasta llegar a cobrar 18.000 euros por asistir a un plató de televisión. Concretamente fue en el famoso enfrentamiento con Cristina la Veneno años después. Para quien no sepa a qué instante me refiero, hago referencia a la discusión que ambas protagonizamos en DEC, en el que mi ahora querida Veneno me llamó tarántula y espetó las tan recordadas frases: «Enfocadla las piernas, miradla, qué patas, es un futbolista». O a ver, ¿qué currículum tiene esta tarántula? Yo soy conocida mundial. No puedo evitar sonreír al recordarlo. Palabras de Oscar. Durante la elaboración de este libro, hemos reído muchas veces al retornar a la mente de ambos ese momento. No hemos podido, ni creo que lo hagamos nunca, dejar de sonreír al recordarlo. Fue un plató inolvidable en la televisión de aquellos años. Pasará a la historia. Tanto Nova como yo queremos invitarles a volver a reproducir ese momento en YouTube, donde a día de hoy este vídeo se encuentra disponible. Alrededor de 5 millones de visitas en total certifican que ha marcado un momento clave en la televisión. En mi canal de YouTube Nova Toda una Mujer me detendré un poco más adelante, pero quiero mencionarlo ahora porque a través de él personas de muchos puntos de la geografía mundial han podido seguirme en la actualidad y ponerse en contacto conmigo. No se trata de 2 o 3 personas, hablo de miles.
concretamente 12.000 suscriptores a mi canal de diferentes partes del mundo, desde Venezuela a Croacia. Puedo confirmar que el famoso enfrentamiento entre ambas ha recorrido el mundo gracias a Internet. Incluso generaciones que por edad no lo pudieron vivir, o al menos recordar en directo, me han conocido gracias a mis participaciones en los platós con Cristina. Como digo, gané esa cantidad de dinero por 20 minutos en televisión, pero hasta llegar ahí aún le quedaban a Richie bastante unos cuantos escalones por subir. Siendo realista, la verdad es que aunque yo no lo sabía, a Richie le faltaban poquitos escalones. A la que sí le esperaban muchos era a Nova, que estaba más cerca de lo que cualquiera podría haber pensado en ese momento. Recuerdo, de hecho, un instante clave en mi vida. Marcó la decisión futura de despedirme para siempre de Richie. Me encontraba actuando en Granada. Acabé y me retiré al hotel. Llegaba con un sentimiento habitual dentro de mí, del que ya he hablado anteriormente. Me refiero a la muerte diaria de la mujer que llevaba dentro, tras cada actuación. De nuevo lo sentía. Entré en la habitación y me quité los zapatos de tacón, el maquillaje. El ahogo y el vacío aumentaban por segundos. Finalmente me senté en el borde de la cama y rompí a llorar. ¿Era eso lo que quería? ¿Esto era lo que deseaba y perseguía para mi vida? Por ahora no iba a poder responderme a esa pregunta con total claridad. ¿Para qué engañarme? No me notaba lista todavía. Aún no iba a mirar en mi interior con total sinceridad, porque no estaba preparada. De momento lloraba cada vez con más fuerza. En aquellos tiempos, al igual que ahora, el hecho de ser una persona creyente me ayudó bastante. No suelo ir a misa, no voy a engañar a nadie, aunque sí soy de visitar las iglesias, porque me despiertan interés. Me gustan todo lo relacionado con las representaciones de lo religioso, como rosario o vírgenes. De estas últimas tengo una amplísima colección, muchas de ellas regaladas por mis seguidores. Estoy bautizada, pero no hice la primera comunión. Algo que agradezco a mis padres, porque hubiera aborrecido tener que vestirme de marinero. Creo en Dios totalmente. Tengo fe en algo superior. Unos lo llaman Dios, otros Buda. A mí me gusta que existan esas distintas formas de nombrar ese algo superior que a mi parecer nos acompaña. De hecho, igual que les confieso que en casa tengo una colección de imágenes de la Virgen, les mostraría el Buda que hay en el salón. Siempre he pedido con fe a ese Dios, porque sé que nos cuida y nos guía por el mejor camino. En este momento de desorientación vital que describo, también me apoyé en él, y pienso que me ayudó. Yo ya no me sentía como real. Mi abuela me veía llorar y me preguntaba dado que todo había sido un éxito esa noche en Granada. Habíamos vendido las 100 maquetas que llevaba. Firmé y dediqué muchas de ellas. La gente me felicitaba. No lograba explicarme. Se me caía el alma a los pies. No encontraba la forma de decirle a mi abuela Conchi lo que realmente se estaba despertando en mi interior de una forma incontrolable. No quería asustar ni preocupar a nadie. Me sequé las lágrimas y achaqué mi sofoco a una reciente noticia con respecto al estado de salud de mi madre, que en esos días había empeorado por su enfermedad coronaria. Mi abuela no dudó de mi palabra, o por lo menos eso me hizo creer. Nos encantaba viajar juntas. Recuerdo como mágico cada viaje con ella. Si hasta compartíamos los auriculares y ella misma escuchaba toda la música que me gustaba. Mi abuela siempre se involucró con mi faceta artística. A ella no le escandalizaba nada, y si lo hacía se encargaba de aceptarlo y me trasladaba un amor y cariño incondicionales. En el libro físico puedes encontrar las fotos junto a ella.